Hay una verdad que casi nadie se atreve a mirar de frente. No es cómoda, no es popular, pero es inevitable. La mayoría de las personas viven décadas completas sin saber realmente por qué están aquí. Se despiertan, trabajan, cumplen, regresan a casa y repiten el ciclo como si la vida fuera una maquinaria diseñada para sobrevivir, no para trascender. Caminan rápido, pero sin rumbo. Logran cosas, pero sin significado. Y un día, en silencio, sin que nadie lo note, se preguntan, ¿esto es todo? ¿Esto era la vida? Esa pregunta tiene el poder de quebrar o despertar a un ser humano. Y lo que voy a revelarte hoy puede cambiar tu vida. Porque no voy a hablarte de metas, ni de motivación temporal, ni de frases bonitas que se olvidan mañana. Voy a hablarte de propósito, de dirección, de la razón interna que transforma la existencia de un hombre común en una vida extraordinaria. Quédate conmigo hasta el final, porque si escuchas este mensaje con el corazón y no solo con los oídos, podrías encontrar algo que has estado buscando desde hace años, una claridad que reorganiza tu mundo entero. Yo, Brian Tracy, he pasado más de 4 décadas estudiando el comportamiento humano, el éxito, la psicología del logro y el desarrollo del carácter. He trabajado con millones de personas en más de 70 países. He visto a empresarios, atletas, estudiantes, líderes, trabajadores comunes y padres de familia enfrentar la misma pregunta esencial: ¿cuál es el propósito de mi vida? Y después de todos esos años, después de incontables conversaciones, fracasos, victorias, reinicios y transformaciones, descubrí algo contundente: el propósito no es un destino, es una construcción. No es un descubrimiento repentino, es una decisión diaria. No te cae del cielo, lo edificas paso a paso. Y cuando entiendes eso, la vida deja de sentirse pesada y comienza a sentirse tuya, completamente tuya. Déjame contarte una historia. Imagina a un hombre llamado Samuel. Vivía en una ciudad pequeña, trabajaba en un empleo estable, tenía una rutina que no cambiaba demasiado. Cada mañana se levantaba a la misma hora, tomaba el mismo desayuno, tomaba el mismo bus, miraba por la misma ventana. Desde afuera, parecía que todo estaba en orden. Tenía un ingreso, tenía una casa, tenía responsabilidades. Pero por dentro, había un silencio incómodo. Era como si cargara un peso invisible, una sensación vaga de que estaba destinado a algo más, algo que no sabía describir. Un día, mientras caminaba hacia su trabajo, pasó frente a un edificio en construcción. Los trabajadores levantaban paredes, transportaban materiales, seguían planos precisos. Y algo dentro de él se encendió. Ellos están construyendo algo. Yo solo estoy repitiendo. Ese pensamiento lo persiguió durante semanas. Y entonces entendió una metáfora que cambiaría su vida. La vida es como un edificio. Algunos viven en uno construido por otros, aceptando la estructura que les entregaron. Otros deciden construir el suyo. Y los que construyen, aunque se ensucien, aunque se cansen, aunque se equivoquen, viven con sentido. Samuel aún no sabía cuál sería su edificio, pero por primera vez entendió que tenía que empezar a construir. La mayoría de las personas viven como Samuel antes del despertar. Creen que el propósito es algo que se encuentra, no algo que se crea. Esperan un mensaje, una señal, una epifanía que los ilumine un día cualquiera. Pero las señales no aparecen para el que está quieto. Aparecen para el que se mueve. Ese es el problema silencioso que muchos ignoran: la vida sin propósito es agotadora. No importa cuánto logres, cuánto acumules, cuánto aparentes avanzar. Cuando lo que haces no tiene conexión con lo que eres por dentro, la vida pierde su sabor. Y lo más peligroso no es no tener propósito, sino acostumbrarse a vivir sin él. Eso mata el alma lentamente. Hay creencias que debemos romper si quieres encontrar la claridad que estás buscando. La primera es la idea de que tu propósito tiene que ser grande, heroico, aplaudido. Ese es uno de los engaños más comunes. El propósito no necesita ser espectacular, necesita ser verdadero. Necesita moverte por dentro, no impresionar hacia afuera.
Hay personas cuyo propósito es crear, otros enseñar, otros sanar, otros cuidar, otros construir, otros inspirar, otros servir. No hay un tamaño correcto. La grandeza del propósito no viene de su magnitud, sino de su autenticidad. La segunda creencia falsa es pensar que tu propósito está escondido en algún lugar y que tu tarea es encontrarlo como quien encuentra un tesoro. No. Tu propósito no es un objeto perdido. Es un reflejo de tus principios, de tus valores, de tus decisiones, de tu crecimiento. No lo encuentras por accidente, lo revelas viviendo con intención. Y la tercera creencia equivocada es pensar que necesitas claridad absoluta para empezar. Ese es el error que paraliza a millones. La claridad no viene antes del movimiento. Viene después. Cuando das el primer paso, el segundo aparece. Cuando tomas una decisión, surge una oportunidad. Cuando corriges un hábito, aparece una idea. Cuando dices no a lo que te drena, aparece lo que te llena. El propósito no nace de la perfección, nace de la intención. Ahora quiero que entiendas algo profundo. Para revelar tu propósito necesitas primero enfrentar la forma en que has vivido hasta hoy. Y sé que esto puede doler. Muchas personas llenan su vida de ocupaciones para no enfrentar el vacío. Llenan su agenda para no enfrentar la falta de sentido. Llenan su rutina para no escuchar la voz interna que les susurra que están viviendo por debajo de su potencial. No lo hacen por maldad, lo hacen por miedo. Miedo a decepcionar, miedo a equivocarse, miedo a perder la estabilidad, miedo a descubrir que la vida que construyeron no era la vida que querían. Pero el propósito exige valentía. Exige apagar las voces externas para escuchar la interna. Exige dejar de buscar permiso para empezar a buscar dirección. Aquí es donde quiero hacerte una invitación poderosa. Si este mensaje resuena dentro de ti, si sientes que tu alma se mueve, que algo dentro de ti está despertando, quiero que te comprometas contigo mismo. Este canal es un espacio para personas como tú. No para quienes buscan excusas, sino para quienes buscan dirección. Si estás decidido a construir tu propósito y no solo a escucharlo, te invito a suscribirte ahora mismo. No por mí, sino por ti, porque necesitas rodearte de contenido, ideas, estrategias y perspectivas que te eleven, que te recuerden quién puedes llegar a ser. Y quiero que lo hagas ahora, porque las decisiones pequeñas crean destinos grandes. Pero volvamos a lo esencial. El propósito empieza con una pregunta radical: ¿qué te da vida? No qué te da dinero. No qué te da reconocimiento. No qué te da seguridad. ¿Qué te da vida? ¿Qué despierta tu alma? ¿Qué te hace sentir que el tiempo se detiene? ¿Qué te enciende por dentro sin necesidad de aplausos? Esa respuesta no siempre es obvia. A veces está enterrada bajo años de rutina, de miedo, de expectativas ajenas. Pero está ahí. Siempre ha estado ahí. Hay principios psicológicos que explican por qué tantas personas sienten que no tienen propósito. La mente humana está diseñada para la supervivencia, no para la plenitud. Le encanta lo conocido, lo predecible, lo seguro. Y el propósito siempre exige salir del piloto automático. Exige incomodidad, exige crecimiento, exige enfrentar sombras internas. Por eso tanta gente prefiere evitarlo. Pero tú no estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para vivir. Lo primero que necesitas es intención. La intención es la semilla del propósito. Cuando decides actuar desde un lugar interno y no desde una imposición externa, empiezas a transformar tu vida. Ejemplo, piensa en Laura, una mujer que trabajó durante 15 años en un empleo que no le gustaba. Siempre decía que no tenía tiempo, que tenía responsabilidades, que era muy tarde para cambiar. Un día, después de una conversación incómoda consigo misma, decidió que no podía seguir viviendo sin sentido. No renunció de inmediato, no cambió de carrera en un mes, no transformó su vida de la noche a la mañana. Lo que hizo fue más simple, pero radical. Cada día empezó a preguntarse, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque un poco a la vida que quiero? Esa intención la llevó a leer, luego a escribir, luego a estudiar, luego a emprender. Su propósito no llegó como un rayo.
llegó como una construcción. Y aquí quiero darte la primera estrategia fundamental para descubrir tu propósito. Y quiero que la tomes en serio. Nadie puede saltarse este paso, claridad interna antes que claridad externa. Para que entiendas cómo funciona, imagina que tu mente es como un cuarto oscuro lleno de cajas. Cada caja representa una expectativa, una presión, una creencia, una experiencia pasada. Algunas cajas son tuyas. Otras las colocaron tus padres, tus profesores, tu entorno, tus miedos. Mientras ese cuarto esté lleno, no podrás ver qué hay realmente ahí dentro. No podrás encontrar nada. Así vive la mayoría, dentro de un cuarto lleno de ruido. Pero cuando empiezas a limpiar, cuando cuestionas, cuando decides que se queda y que se va, algo empieza a aparecer. Un espacio. Ese espacio se llama propósito. Y en este punto quiero que te hagas una pregunta con brutal honestidad. ¿Estoy viviendo una vida que elegí o una vida que acepté? Esa pregunta podría cambiarlo todo. Cuando un hombre se atreve a hacerse esa pregunta, aunque sea en silencio, algo empieza a romperse y al mismo tiempo algo empieza a nacer. Porque reconocer que quizás no elegiste la vida que estás viviendo no es el final, es el inicio. La mayoría nunca lo reconoce por miedo. Miedo a verse débil, miedo a admitir que están perdidos, miedo a aceptar que han caminado durante años por un camino que no era suyo. Pero te diré algo que aprendí después de escuchar a miles de personas a lo largo de mi vida: la verdad nunca destruye, solo libera. Lo que te destruye es sostener una vida que no te pertenece. Lo que te rompe por dentro es pretender que todo está bien cuando la voz de tu alma lleva años diciéndote que no lo está. Y cuando por fin eres capaz de mirar esa incoherencia de frente, cuando te atreves a reconocer que has vivido más para cumplir que para sentir, más para agradar que para avanzar, más para sobrevivir que para construir, ahí, justo en ese punto, empieza la transformación real. Porque para descubrir tu propósito necesitas limpiarte por dentro. Necesitas ordenar ese cuarto mental que has llenado durante años sin darte cuenta. Necesitas abrir cajas, revisar creencias, cuestionar decisiones, enfrentar hábitos, soltar culpas. Y sé que esto no es fácil. Nadie nos enseña a hacerlo. Nadie crece con un manual para ordenar la mente. Y por eso tantos hombres viven atrapados en la confusión, caminando con una oscuridad interna que se vuelve rutina. Pero escúchame bien, el propósito siempre nace en el orden interno. No puedes construir claridad sobre un terreno que está lleno de ruido. La claridad no es un regalo, es una consecuencia. Cuando comencé mi propio camino, tuve que enfrentarme a la misma oscuridad. Me di cuenta de que durante años hice cosas que no sabía si quería hacer, perseguí metas que no sabía si eran mías, adopté ideas que nunca examiné con cuidado. Era como caminar con las luces apagadas esperando no chocar contra nada. Y cuando por fin encendí la luz, descubrí que mi vida estaba llena de cosas que no me pertenecían. Creencias heredadas, opiniones ajenas, miedos disfrazados de prudencia, expectativas que cargaba como si fueran obligaciones. En ese momento tuve dos opciones: seguir acumulando caos o empezar a limpiar. Elegí limpiar. Y esa decisión lo cambió todo. Quiero que entiendas algo profundamente humano. Nadie descubre su propósito porque sí. Lo descubre cuando se atreve a descartar lo que no lo es. Ese es el paso que muchos evitan. Quieren claridad sin soltar nada. Quieren descubrir su verdad sin dejar ir las mentiras que han sostenido por años. Quieren avanzar sin renunciar. Pero así no funciona. El propósito exige espacio. Y para que haya espacio, primero debe haber vacío. Vaciar duele, pero también libera. Aquí es donde aparece la segunda estrategia fundamental para revelar tu propósito: aprender a escuchar tu incomodidad. La incomodidad interna es una brújula poderosa. Esa sensación de que algo no encaja, de que algo te pesa, de que algo te drena, de que algo dentro de ti está dormido, no es un castigo, es una guía. La incomodidad señala los lugares donde no estás siendo tú. Y si en lugar de anestesiarla con distracciones te atreves a observarla, encontrarás pistas reveladoras. Te contaré la historia de Marcos,
un hombre de 37 años que conocí en un seminario. Había construido una vida estable. Tenía un buen empleo, una familia que lo quería, una rutina ordenada. Pero había noches en las que se sentía vacío. Ese vacío no lo hacía llorar, pero tampoco lo dejaba vivir. Cuando nos sentamos a conversar, me dijo algo que nunca olvidé: no sé si estoy viviendo mi vida o la vida que otros esperaban de mí. Esa frase tenía más verdad que cualquier diagnóstico. La incomodidad que sentía no era un problema, era un mensaje. Era la señal de que había dejado de escucharse durante años. Y cuando decidió enfrentar esa sensación en lugar de esconderla, cuando decidió no evitarla, sino comprenderla, su vida comenzó a transformarse. Hizo cambios pequeños al principio, volvió a estudiar, retomó una pasión olvidada, habló con su familia con sinceridad, empezó a escribir sus pensamientos cada noche. No dejó todo atrás, pero se eligió a sí mismo. Y ese acto, ese simple acto, encendió una chispa que llevaba años apagada. Su propósito no llegó de afuera, llegó de adentro. Quiero que entiendas esto con fuerza: el propósito no siempre se siente como una gran revelación. A veces se siente como un suspiro, como un esto sí, como un pequeño alivio después de una decisión, como una sonrisa que aparece sin que la busques. El propósito es una sensación de alineación. Y para reconocerlo debes primero ser capaz de diferenciar lo que te alinea de lo que te rompe. Esa es la tarea interna más importante. Por eso quiero darte ahora una tercera clave que cambiará tu manera de buscar propósito: prestar atención a lo que nunca te cansa. Todos tenemos actividades que nos drenan y actividades que nos nutren. Hay cosas que hacemos y por más simples que sean, nos devuelven energía. No tienen que ser extraordinarias. Puede ser enseñar, escuchar, crear, solucionar problemas, acompañar a otros, liderar, organizar, escribir, construir. Esa energía que sientes no es casualidad. Es una señal. El alma reconoce lo que es suyo. Y si tienes el valor de observarte con sinceridad, te darás cuenta de que ciertas cosas te conectan con una fuerza que no puedes explicar. Esto le sucedió a Elena, una mujer que conocí en una conferencia en Chile. Trabajaba en finanzas, era buena en lo que hacía, pero sentía que su vida se había vuelto una ecuación sin alma. Un día, por accidente, terminó ayudando a su sobrino con una tarea difícil. Pasaron más de una hora hablando, riendo, explicando conceptos. Cuando terminó, se dio cuenta de algo sorprendente: no estaba cansada, estaba llena de vida. Ese día entendió que su propósito estaba más cerca de enseñar que de cualquier Excel perfecto. ¿Renunció al día siguiente? No. ¿Abandonó todo en un impulso? Tampoco. Lo que hizo fue abrir un camino paralelo. Empezó a enseñar a niños del barrio, luego a jóvenes, luego a grupos pequeños. Y en ese proceso descubrió que su alma pertenecía ahí. A veces tu propósito no aparece como una voz fuerte, sino como una energía suave que te dice: aquí hay algo para ti. Y si la escuchas, te llevará a lugares que no imaginabas. Pero aquí viene algo que muchos no quieren aceptar: descubrir tu propósito exige renunciar a la comodidad emocional. Exige hacerte preguntas incómodas. Exige mirar patrones, hábitos, personas y decisiones que no te están llevando a ningún lado. Exige dejar de justificarte. Exige abandonar excusas. Exige enfrentarte contigo mismo. Hay quien dice: no sé cuál es mi propósito. Pero en realidad, lo que no sabe es cómo enfrentar la incomodidad de cambiar. El propósito es un camino, no una revelación mágica. Y caminarlo exige carácter. Déjame ser completamente honesto contigo. Habrá momentos en que sentirás dudas. Habrá días en que te preguntarás si estás loco por querer cambiar tu vida. Habrá voces internas que te digan que no podrás, que ya es tarde, que no vale la pena. Esa voz no eres tú. Esa voz es el miedo. Y el miedo no desaparece, pero se vuelve pequeño cuando tú te vuelves grande. El propósito te hace grande. Te estira hacia una versión de ti que no conocías. Te llama más allá de tus límites. Te confronta. Te despierta.
Y sí, incomoda. Pero también te construye. Ahora quiero introducirte en una etapa más profunda del proceso, la limpieza interna consciente. Imagínate nuevamente ese cuarto lleno de cajas. Ya entendiste que necesitas espacio. Ahora necesitas saber qué cajas guardar y cuáles sacar. Para eso, quiero darte 5 pilares esenciales. No 5 pasos mágicos, sino 5 filtros psicológicos que te permitirán identificar qué pertenece a tu vida y qué no. Cada pilar está pensado para despertar una parte de tu claridad interna. El primer pilar es preguntarte, ¿esto me expande o me reduce? Toda actividad, relación, hábito o compromiso tiene un efecto psicológico en ti. ¿Te hace crecer o te hace encoger? ¿Te abre o te cierra? ¿Te enciende o te apaga? Mira tu vida con esta simple pregunta, ¿me expande? Si la respuesta es no, no importa cuánto te acostumbres a esa situación, nunca será parte de tu propósito. Este filtro lo aprendí de un hombre llamado Julián. Era ingeniero y trabajaba en una empresa exigente. Ganaba bien, tenía prestigio, pero cada día se sentía más pequeño. Una tarde, después de una reunión, se preguntó, ¿esto me expande? La respuesta fue un no rotundo. Ese día empezó a diseñar un plan para cambiar su vida. No renunció de inmediato, pero dejó de reducirse. Y poco a poco empezó a vivir desde su propósito, no desde su obligación. El segundo pilar es reconocer patrones emocionales. Lo que se repite en tu vida te habla. Si cada vez que haces algo sientes resistencia, no es casualidad. Si cada vez que haces otra cosa sientes paz, tampoco lo es. El propósito tiene un lenguaje emocional muy claro. Se expresa a través de sensaciones, intuiciones y emociones repetidas. Cuando entiendes esto, tu vida se vuelve más legible. El tercer pilar es identificar dónde eres naturalmente bueno, no por obligación, sino por naturaleza. Todos tenemos habilidades innatas, cosas que hacemos con menos esfuerzo que otros. Ese no es un accidente. Es una pista. Mateo, un joven que conocí en México, tenía un talento natural para conectar con personas. Trabajaba en un empleo técnico que no tenía nada que ver con eso. Cuando por fin reconoció que su habilidad más profunda estaba en el trato humano, su vida dio un giro. Hoy trabaja en liderazgo y acompañamiento emocional. Su propósito estaba escondido en su don. El cuarto pilar es mirar tus heridas. Sí, tus heridas. Porque en ellas hay señales poderosas. Mucha gente cree que su propósito nace de lo que ama, pero muchas veces nace de lo que sanó. De lo que superó. De lo que le costó. Una mujer llamada Teresa había pasado por una adolescencia difícil, llena de bullying y soledad. Cuando creció, sin darse cuenta, encontró su camino ayudando a jóvenes que atravesaban lo mismo. Su propósito nació del lugar que más le dolió. Lo que te hirió puede convertirse en tu misión si decides transformarlo. Y el quinto pilar es preguntarte, ¿qué estaría dispuesto a hacer aunque nadie me aplaudiera? El propósito real no depende del reconocimiento. Depende de la autenticidad. Si lo harías incluso en silencio, incluso sin validación, incluso sin aplausos, ahí hay una pista poderosa. Ahora quiero hablarte de las objeciones, porque sé exactamente lo que tu mente puede estar diciendo ahora mismo. No tengo tiempo. Tengo demasiadas responsabilidades. No sé por dónde empezar. Tengo miedo. Ya es tarde. No quiero equivocarme. Déjame destruir estas excusas una por una. No tengo tiempo. La verdad es que sí lo tienes. Solo lo estás invirtiendo en cosas que no te acercan a tu propósito. Tengo responsabilidades. El propósito no te pide que abandones tus responsabilidades. Te pide que vivas de manera más alineada dentro de ellas. No sé por dónde empezar. Empieza por ti. Por tu claridad interna. Por una decisión pequeña. El camino aparece mientras avanzas. Es demasiado tarde. No lo es. Lo tarde sería no empezar nunca. ¿Y si me equivoco? Te equivocarás igual si no intentas. El único error real es no moverte. Llegados a este punto,
quiero que entiendas una cosa esencial: revelar tu propósito no es una tarea intelectual, es una tarea emocional. No es cuestión de pensar más, sino de sentir más. No es cuestión de teoría, es cuestión de introspección. El propósito no se encuentra en la mente racional. Se encuentra en la coherencia interna. Se encuentra en la calma. Se encuentra en la honestidad. Se encuentra en el silencio. Y es aquí donde quiero dejarte con una idea que podría transformar tu camino desde hoy. El propósito no es algo lejos, allá afuera. No es una meta distante. Es una forma de caminar. Una manera de estar en el mundo. Un estilo de vida. Una dirección interna. Una elección constante. Tu propósito no está esperando ser descubierto. Está esperando que tú estés listo para asumirlo. Cuando entiendes que tu propósito está esperando que tú estés listo para asumirlo, ocurre algo silencioso pero transformador: dejas de mirar hacia afuera con desesperación y empiezas a mirar hacia adentro con sinceridad. Y ese cambio de dirección es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede hacer. Porque el propósito no se revela a quien corre, se revela a quien se detiene a observar. No a quien exige respuestas, sino a quien se atreve a escuchar. No a quien se esconde detrás de excusas, sino a quien está dispuesto a verse como realmente es. Y en esa mirada interna comienza a surgir una verdad que no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Para vivir con propósito necesitas recuperar tu poder personal. El poder personal es la capacidad de decidir tu vida sin esperar permiso. Es la valentía de sostener tus principios incluso cuando nadie los entiende. Es la fortaleza de decir esto sí y esto no con convicción. Es la madurez de asumir tu camino sin victimizarte. Lo contrario del poder personal es la vida en piloto automático, esa vida donde reaccionas en lugar de elegir, donde te dejas llevar en lugar de dirigir, donde sigues un guión que no escribiste y luego te preguntas por qué no te sientes vivo. Y por eso tantas personas sienten que no tienen propósito, porque entregaron su poder hace mucho tiempo. Para recuperar ese poder necesitas hacer algo que muy pocos se atreven a hacer. Asumir responsabilidad completa por tu vida. No responsabilidad por lo que te hicieron, sino responsabilidad por lo que harás a partir de ahora. No responsabilidad por lo que te faltó, sino por lo que construirás. Esa responsabilidad no te hace culpable, te hace libre. Te libera de la necesidad de esperar que otros cambien, que otros te valoren, que otros te aprueben, que otros te guíen. Cuando asumes responsabilidad total, ya no esperas que la vida te dé sentido, tú comienzas a dárselo. Déjame mostrarte esto con la historia de Ricardo. Ricardo tenía 42 años, un empleo estable, pero una sensación persistente de insatisfacción. Durante años culpó a su entorno, a su jefe, a su familia, a su falta de oportunidades. Todo era excusa. Todo era una razón externa para justificar su falta de avance interno. Un día, en medio de una frustración profunda, se escuchó a sí mismo decir: "Nadie me deja avanzar". Y fue en ese instante cuando algo se quebró dentro de él. Se dio cuenta de que había vivido décadas entregando su poder a las circunstancias. No porque no pudiera decidir, sino porque tenía miedo de hacerlo. Ese día tomó una decisión que cambiaría su vida: dejó de culpar. No renunció a su trabajo ni se lanzó al vacío. Simplemente dejó de culpar. Y ese fue el primer acto de poder personal de su vida adulta. A partir de ese día, cada paso que dio fue un paso elegido, no obligado. Su propósito no apareció mágicamente, pero su vida sí comenzó a moverse en una dirección distinta. Porque cuando recuperas tu poder, recuperas tu camino. Quiero que entiendas algo aquí: el propósito no florece en una mente que se esconde detrás de excusas. Florece en una mente que se atreve a decir: es mi responsabilidad crear una vida con sentido. Esa frase es el inicio de una revolución interna. Porque cambia tu relación con el tiempo, con tus decisiones, con tu presente y con tu futuro. Ahora que ya has visto las objeciones más comunes y has comprendido la importancia del poder personal, quiero llevarte a una dimensión más profunda del propósito: la conexión entre significado y contribución. Para la mayoría de personas, el propósito se siente difuso porque lo buscan desde el ego.
Quieren algo que los haga sentir importantes, admirados, reconocidos. Pero el propósito verdadero jamás nace del ego. Nace del impacto. Nace del aporte. Nace del servicio. Nace de aquello que puedes entregar al mundo y que solo tú, desde tu historia, tus heridas, tus talentos y tus valores, puedes aportar. La vida no se vuelve significativa cuando recibes más, se vuelve significativa cuando das mejor. Y ese dar no siempre tiene que ver con sacrificio. Tiene que ver con expresión. Con autenticidad. Con aportar tu esencia. Con dejar una huella que, aunque pequeña, sea real. Cuando un hombre empieza a vivir desde lo que puede aportar, su vida se llena de una energía distinta. Ya no trabaja solo para sobrevivir, trabaja para servir. Ya no actúa solo para avanzar, actúa para impactar. Esa es la diferencia entre una vida común y una vida con propósito. Pero sé que en este punto quizá te estés preguntando, ¿cómo sé que tengo para aportar? Y la respuesta está más cerca de lo que crees. Tu propósito siempre está relacionado con tres fuerzas internas. Lo que te importa profundamente, lo que sabes hacer de manera natural y lo que estás dispuesto a sostener incluso en días difíciles. Si encuentras el punto donde esas tres fuerzas se unen, encontrarás una pista poderosa de tu propósito. Déjame mostrarte esto con un ejemplo. Cecilia, una mujer de 29 años, trabajaba en diseño gráfico. Era buena en ello, pero no sentía plenitud. Sin embargo, había algo que le importaba profundamente, la salud mental. Había crecido en un entorno donde nadie hablaba de emociones y ella misma había atravesado etapas difíciles. Con el tiempo, comenzó a crear pequeños diseños que hablaban de autocuidado, resiliencia y bienestar emocional. Lo hacía solo para ella. Pero un día decidió compartirlos. Se los envió a 2 amigas. Luego los publicó en redes sociales. Su trabajo empezó a resonar. Sin darse cuenta, encontró su unión perfecta. Le importaba profundamente la salud mental, tenía habilidades naturales para comunicar con diseño y estaba dispuesta a sostener ese mensaje incluso sin reconocimiento. Ese cruce de fuerzas internas se convirtió en la raíz de su propósito. No renunció a su carrera de inmediato, pero sí la transformó. Hoy dirige proyectos enfocados en bienestar emocional. Su propósito no se encontró afuera, se reveló dentro. Y así funciona. El propósito es un eco de lo que ya eres. Solo que a veces está tan enterrado bajo capas de expectativas, miedos y hábitos que cuesta escucharlo. Pero está ahí. Siempre ha estado ahí. Ahora, quiero llevarte a una dimensión aún más profunda. Una que muchas veces es pasada por alto, la relación entre propósito y disciplina emocional. La mayoría cree que el propósito se sostiene solo con motivación. Pero no. La motivación inspira, pero la disciplina sostiene. Y no me refiero a disciplina rígida. Me refiero a una disciplina emocional. La capacidad de elegir tu propósito incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando tu entorno no te entiende. Esa disciplina emocional es lo que separa a quienes viven con propósito de quienes solo lo desean. Porque habrá días en que tu propósito se sentirá lejano. Habrá días en que tu mente intentará convencerte de que no importa, que no pasa nada si te detienes, que nadie sabrá la diferencia. Es ahí cuando necesitas práctica. Una vida con propósito no se construye con grandes gestos, sino con consistencia interna. Para desarrollar esta disciplina emocional, quiero darte 3 estrategias que transforman vidas si se aplican con honestidad. La primera es aprender a elegir tus energías con intención. No todo merece tu energía. No toda conversación merece tu tiempo. No toda distracción merece tu atención. El propósito se erosiona cuando tu energía se dispersa. Tienes que aprender a proteger lo que es esencial para ti. La segunda es cultivar momentos de silencio. El silencio no es ausencia de ruido. Es presencia de conciencia. Es en el silencio donde la mente se ordena y el alma habla. Si nunca tienes silencio, nunca tendrás claridad.
Incluso 10 minutos al día pueden cambiar por completo la relación que tienes contigo mismo. La tercera estrategia es practicar microdecisiones de coherencia. ¿Qué significa esto? Tomar pequeñas decisiones alineadas con tus valores diariamente. No grandes cambios de vida, sino pequeños actos que te recuerdan quién eres y hacia dónde vas. Las microdecisiones construyen macropropósitos. Para que lo entiendas mejor, te contaré la historia de Omar. Omar era un joven que vivía lleno de caos emocional. Quería propósito, quería claridad, pero cada día terminaba desgastado por distracciones, por hábitos que no le aportaban, por conversaciones que lo drenaban. Un día decidió aplicar estas 3 estrategias. Bloqueó 10 minutos diarios para estar en silencio, eliminó 2 hábitos que sabía que lo alejaban de la vida que quería y empezó a tomar una pequeña acción diaria alineada con sus valores. 3 semanas después, su energía había cambiado por completo. 3 meses después, su vida tenía dirección. Y 1 año después había transformado su realidad. No por un gran evento, sino por disciplina emocional. Sé que estás sintiendo algo mientras escuchas todo esto. Lo sé porque cuando un mensaje toca el alma y no la mente, no deja a nadie indiferente. Y si algo dentro de ti está despertando, si algo dentro de ti está diciendo esto es lo que necesito, entonces es momento de prepararte para lo que viene. Porque lo que voy a revelarte no solo te ayudará a entender tu propósito, sino a vivirlo, sostenerlo y multiplicarlo. Cuando llega ese momento en el que ya no puedes negar lo que sientes por dentro, cuando hay una voz interna que no solo susurra sino que exige ser escuchada, significa que estás listo. Listo para dejar de buscar respuestas y empezar a encarnarlas. Listo para dejar de vivir desde la duda y comenzar a vivir desde la intención. Listo para sostener tu propósito, no como una idea en tu mente, sino como una fuerza en tu vida. Porque entender el propósito es un paso, pero vivirlo es otro completamente distinto. Vivir con propósito implica que cada día, no algunos, no los días buenos, no solo cuando te sientes fuerte, te levantes con una decisión, actuar desde tu verdad. Esa decisión puede parecer pequeña, pero es extraordinaria. Porque cuando un hombre decide vivir desde su verdad, su vida entera cambia de vibración. Sus relaciones cambian, su entorno cambia, su energía cambia, su destino cambia. Y no porque el mundo a su alrededor haya cambiado primero, sino porque él cambió primero. Pero hay algo que necesito decirte con absoluta transparencia. Vivir con propósito no te evitará los desafíos. No vas a despertar un día y descubrir que todo es perfecto, que todo encaja, que no habrá obstáculos. No, una vida con propósito no es una vida sin problemas, es una vida con dirección. Y cuando tienes dirección, los problemas dejan de ser muros y se convierten en escalones. Cada obstáculo se vuelve parte del entrenamiento. Cada caída se vuelve parte del camino. Cada silencio se vuelve oportunidad para escucharte. Cada duda se convierte en un llamado a profundizar. Una vida con propósito no te hace intocable, te hace indetenible. Y aquí es donde quiero revelarte algo que la mayoría no entiende: el propósito no es una meta final, es un proceso continuo. No lo alcanzas una vez y ya. Lo construyes, lo fortaleces, lo expandes, lo afinas, lo vuelves a alinear. Es como una llama, si no la cuidas, se debilita, si la alimentas, crece, si la proteges, ilumina. Y esa llama es tu responsabilidad. Tu vida es tu fuego. Tu propósito es tu oxígeno. Tu disciplina emocional es el viento que lo impulsa. Permíteme ilustrarlo con la historia de Iván. Iván era un hombre brillante, lleno de talento, pero vivía completamente apagado. No porque le faltara capacidad, sino porque le faltaba dirección. Un día decidió que ya no podía seguir sobreviviendo emocionalmente. Decidió que merecía algo más que esa sensación de estar vivo por obligación. Se comprometió a vivir con propósito, pero al poco tiempo enfrentó dificultades, críticas familiares, miedo a equivocarse, incertidumbre financiera. Casi se detiene. Pero recordó algo que había escrito en una hoja de papel meses antes: mi propósito no depende de mis circunstancias. Mis circunstancias dependen de mi propósito. Esa frase lo salvó. Esa frase lo sostuvo.
Esa frase lo devolvió al camino. Hoy vive alineado, pleno, con una fuerza interna que antes no conocía. Y todo comenzó el día que decidió que el propósito no era negociable. Mira lo que voy a decirte ahora con atención. El propósito exige que honres tus valores incluso cuando nadie te mira. Exige que seas fiel a tu verdad incluso cuando nadie la entiende. Exige que sostengas tu disciplina incluso cuando el mundo te invita a distraerte. Exige que seas el arquitecto de tu vida y no solo un habitante. Exige que dejes de pedir permiso para empezar a pedirte coherencia. Porque el propósito, al final, es coherencia. La coherencia entre lo que sueñas y lo que haces. Entre lo que dices y lo que sostienes. Entre la vida que imaginas y la vida que eliges diariamente. No hay nada más poderoso que un hombre que vive en coherencia. Ese hombre no necesita gritar sus valores, su presencia los comunica. No necesita impresionar a nadie, su forma de vivir inspira. No necesita justificar sus decisiones. Su claridad las respalda. La coherencia es el verdadero superpoder del propósito. Pero quiero darte algo más. Algo que no muchas personas están dispuestas a escuchar, pero tú sí. Lo sé porque has llegado hasta aquí. El propósito no solo transforma tu vida, transforma tu identidad. Cuando empiezas a vivir desde lo que te importa profundamente, te conviertes en alguien completamente distinto. Más firme, más consciente, más seguro, más conectado, más presente. Te vuelves un hombre que toma decisiones con intención, no por impulso. Un hombre que ama con profundidad, no con necesidad. Un hombre que trabaja con sentido, no con obligación. Un hombre que camina con dirección, no con confusión. Ese hombre, el que tú puedes ser, se construye día tras día, elección tras elección, momento tras momento. Y la verdad es esta, tú ya sabes cuál es tu propósito, aunque no lo tengas completamente definido. Lo sabes porque lo sientes cuando estás alineado y lo sientes cuando no lo estás. Lo sabes porque tu alma tiene un lenguaje y te lo ha hablado durante años. Lo sabes porque en los momentos de silencio, cuando nadie te ve, hay una idea, una sensación, un llamado que regresa. Ese llamado eres tú. Tu esencia. Tu verdad. Tu propósito en su forma más pura. Pero escuchar ese llamado no es suficiente. Hay un paso más. Un paso que lo cambia todo. Tomar una decisión. La decisión de vivir con intención. La decisión de dejar de postergar. La decisión de soltar lo que sabes que te roba energía. La decisión de comprometerte contigo mismo. La decisión de mirar tu vida y decir, esto sí. Esto no. La decisión de escribir tu historia en lugar de seguir repitiendo la que te entregaron. Por eso quiero hacerte una pregunta que podría definir lo que suceda con tu vida a partir de hoy. ¿Estás dispuesto a vivir con propósito, incluso si nadie lo entiende, incluso si duele, incluso si exige un nivel más alto de ti mismo? Si la respuesta es sí, entonces escucha lo que voy a decirte con el alma, ¿estás listo? No perfecto. No sin miedo. No con todas las respuestas. Estás listo porque tienes algo más importante que todo eso, intención. Coraje. Honestidad. Y el deseo profundo de vivir una vida con significado. A partir de hoy, quiero que hagas esto. Cada mañana elige una microdecisión de coherencia. Una sola. Algo pequeño que represente al hombre que estás construyendo. Y cada noche pregúntate si honraste tu propósito, no con grandes gestos, sino con pequeñas acciones. Eso es todo. El propósito no necesita perfección. Necesita constancia. Ahora déjame darte un cierre que deseo que recuerdes siempre. Una frase que llevo años repitiéndome y enseñándole a las personas que acompañé en su camino. La vida no te pregunta si estás listo para tu propósito, te pregunta si estás dispuesto. Y tú, al llegar hasta aquí, has demostrado que sí lo estás. Si este mensaje te habló, si tocó algo profundo en ti, si despertó ese fuego que quizá estaba dormido, quiero invitarte a ser parte de este camino. Suscríbete ahora mismo. Este canal existe para personas como tú.
Personas que están construyendo carácter, que están aprendiendo a liderar su vida, que están dispuestas a dejar huella desde su autenticidad. Y me gustaría leer en los comentarios algo que marcará tu compromiso contigo mismo. ¿Cuál será la primera microdecisión que vas a tomar hoy para acercarte a la vida que realmente quieres? Te leo. Te acompaño. Y recuerda esto, tu propósito no es algo que se encuentra al final del camino, tu propósito es la forma en que eliges caminar cada día. Y desde hoy, ya no caminas dormido. Caminas despierto, firme y con sentido. Estás escribiendo tu vida con intención. Y eso te convertirá en alguien imposible de detener.